Hola chicos, en este video vamos a continuar estudiando el tema de función exponencial. Vamos a ver algunas aplicaciones de este tipo de funciones. La aplicación más sencilla y más cercana a ustedes es el tema del interés compuesto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a partir de un problema para ver cómo se aplica este tipo de funciones para resolver un problema de la vida real, ¿no? Entonces planteamos el problema, dice lo siguiente. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a resolverlo y después vamos a encontrar la función que nos permite modelarla, ¿vale? Entonces dice, Juan desea colocar sus ahorros en un fondo de inversión en donde le ofrecen una tasa de interés del 10% anual. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tendrá al final de 5 años? Si invierte, vamos a suponer que invierte 10,000 pesos, ¿vale? Entonces, esto es un problema que se puede resolver sin utilizar nada de lo que hemos visto hasta ahorita de función exponencial. Yo creo que este problema ya lo han visto en matemáticas 1 o incluso en matemáticas 2 cuando vieron las funciones cuadráticas, ¿vale? Entonces, para el primer año, vamos a... Aquí hay dos variables, una es el tiempo y uno es el capital acumulado. Entonces, primero vamos a poner el tiempo. Vamos a resolverlo utilizando pues, más o menos como una tabla. Aquí vamos a poner el monto. El monto al final, ¿no? del tiempo. Entonces, pues obviamente en t igual a 0, o sea, al inicio, cuando Juan desea colocar ese dinero, en ese momento, pues obviamente tendrá solamente 10,000 pesos en su cuenta, ¿vale? En t igual a 0. Pero ya pasando un año, después de un año, cuando t es igual a 1, ya transcurrió un año, pues obviamente ya no tendrá 10,000 pesos. En donde la empresa o el lugar donde va a invertir su dinero, pues obviamente le está dando un 10% anual. O sea, de lo que invierte, pues le van a dar el 10%, ¿vale? Entonces, si él pone al principio 10,000 pesos, pues le van a dar más el 10% de quién, pues de los 10,000, ¿no? Entonces ahí tendrá 10,000 más el 10% de 10,000. Como ustedes ya tomaron matemáticas 1, pues saben cómo se calcula el porcentaje de un número. Esto es lo mismo o es equivalente a ponerlo 10,000 más el 10% de 10,000 sería 10% se refiere a 10 de 100, o sea que 10 sobre 100 por los 10,000 que están ahí, ¿no? ¿Vale? O de manera equivalente, la otra forma de escribir esto, 10 sobre 100 ya se puede convertir en decimales y ustedes lo pueden poner como 10,000 más 0.1 por 10,000, ¿vale? Entonces es otra forma de calcularlo. Pero claro, 10,000 más 0.1 por 10,000, como este número es exactamente el mismo, significa que lo podemos factorizar. Obviamente se puede aquí calcular, ¿no? Cuánto es el 10% de 10,000, ¿no? Que sabemos que es 1000. Entonces 1000 más 10,000 pues serían 11,000. O sea, al final de cuentas esto es 11,000. Pero lo que queremos es como que encontrar
un patrón, ¿no? De cómo va a seguir esto. Entonces lo que podemos hacer es factorizar el 10.000. Como se repite dos veces, entonces aquí ponemos 10.000 y abrimos paréntesis. La pregunta es qué ponemos dentro de ese paréntesis, que multiplicado con este 10.000 nos dé todo esto de aquí. Y resulta que lo que nos falta pues es poner, para que nos dé 10.000, pues aquí nos falta un 1. 1 por 10.000 me da esta cantidad. Luego sigue el signo de más, que es esta cantidad, este signo. Luego nos falta el 0.1, ¿vale? O sea que esto que está escrito aquí es lo mismo que está escrito acá, solamente que acá está desarrollado, ¿vale? Y acá está factorizado. Si ustedes multiplican este por este, les va a dar este de aquí. Y luego más por más les da más. Y luego 10.000 por punto 1, pues es punto 1 por 10.000, ¿vale? Entonces son iguales. Lo único que hicimos fue factorizar el 10.000, ¿vale? Y en total, pues eso sería 11.000, ¿no? Pero no nos interesa la cantidad como tal. Simplemente queremos ver si existe algún patrón que nos permita determinar alguna formulilla ahí, ¿no? Para determinar la cantidad dentro de cierta cantidad de años. Que en este caso nos piden 5 años, ¿no? Entonces podemos hacer todo esto durante, bueno, esos 5 años durante 5 veces y a ver qué nos sale. Entonces al final del primer año vamos a tener 10.000 por 1 más 0.1, ¿vale? Que en realidad esto si lo multiplicamos nos va a dar 11.000 pesos, ¿vale? Entonces ahora, después de 2 años, ¿cuánto tendríamos? Pues obviamente al principio del segundo año no tendríamos 10.000, ya Juan tiene 11.000 pesos, ¿vale? Pero en vez de poner 11.000, voy a poner la cantidad como está escrito acá, esto, ¿vale? Entonces aquí ponemos 10.000 por 1 más 0.1, que eso es lo mismo que 11.000. Esa es la cantidad que tendría al inicio del segundo año. Pero como obviamente le están dando el 10%, entonces aquí le ponemos más el 10%. ¿De cuánto? Pues de toda esa cantidad de esto. O sea, el 10% de, lo voy a poner entre corchete, 10.000 por 1 más 0.1. Ahí está. Esa es la cantidad que tiene actualmente. Yo puedo cambiar esto que está aquí por 11.000 y esto por 11.000 y no pasa nada. Pero como les comento, quiero encontrar una fórmula que me permita determinar cuánto tendrá después de ciertos años, ¿vale? Entonces, por eso estamos trabajando de esta forma. Entonces, esto aquí va a ser igual. Otra vez, vemos que está el 10% de esa cantidad, entonces voy a reescribirlo. Esto es lo mismo, voy a poner otra vez lo mismo al principio. 10.000 por 1 más 0.1 más el 10% de eso, o sea 0.1 por 10.000 por 1 más 0.1. O sea, lo único que cambié aquí es esta parte por el 0.1, ¿vale? Todo lo demás lo dejé igualito. Ahora si nos fijamos, algo sucede aquí. Si se fijan, esto que está aquí, esto de aquí, es exactamente lo mismo que está dentro de aquí del corchete, ¿vale? Eso significa que lo podemos factorizar. Y si lo factorizamos nos queda 10.000 por 1 más 0.1. Y ahora la pregunta es qué ponemos acá que multiplicado con eso nos dé todo esto de aquí. Y pues obviamente nos falta un 1. 1 por todo esto pues es todo esto. Y luego ¿qué nos falta? Nos falta el 0.1. El 0.1 por 10.000 por 1 más 0.1 nos da todo esto de aquí, ¿vale? Ahí estamos factorizando esa expresión que está ahí. Ok,
Entonces ya lo factorizamos, pero aquí sucede algo curioso. ¿Qué es lo que sucede? Si nos fijamos, como que esta parte, lo que está dentro del paréntesis, se repite dos veces. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá, ¿vale? Entonces, para no escribirlo de esa forma, pues simplemente ponemos 10.000 por 1 más 0.1 elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, después de 2 años, va a tener 10.000 por 1 más 0.0 más 0.1 al cuadrado, ¿vale? Y yo creo que ya ustedes ya empiezan a intuir ahorita de cuánto tendrá después de 3 años. Si el primer año tiene esta cantidad, después de 2 años tiene esta cantidad, como que ya lo están viendo ahí. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen una idea muy precisa de cuánto tendrá dentro de 3 años. Entonces, valiéndonos de eso, igual podemos seguir haciendo el mismo proceso para t igual a 3, o sea, en 3 años cuánto va a tener. Pues obviamente en el segundo, al inicio del tercer año o al término del segundo año, va a tener 10.000 por 1 más 0.1 al cuadrado, ¿no? Y si a eso le agregamos el 10%, ¿de quién? Ah, pues de lo mismo, de 10.000 por 1 más 0.1 al cuadrado. Entonces, si lo reescribimos, vamos a tener aquí 10.000 por 1 más 0.1 al cuadrado más 0.1 por 10.000 por 1 más 0.1 al cuadrado. Y si nosotros factorizamos otra vez lo que está dentro del corchete, porque es lo que se repite, entonces acá pues nos va a quedar otra vez 1 más 0.1. Si nosotros multiplicamos esto, nos va a dar todo esto de aquí, ¿vale? Lo pueden comprobar. Y entonces aquí pues obviamente se ve que esto va a ser igual a 10.000 por 1 más 0.1 al cubo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que esto de acá. Y como está elevado al cuadrado y el otro elevado a la 1, recuerden por las leyes de los exponentes que los exponentes se suman, ¿vale? Entonces, pues es al cubo. Entonces, al cabo de 3 años, pues ya sabemos cuánto va a tener. Y así podemos seguirle, pero ya yo creo que ya no es necesario hacer todos los cálculos otra vez. Entonces aquí, para t igual a 4 años, después de 4 años, ¿cuánto va a tener? Y la respuesta es 10.000 por 1 más 0.1 a la 4. Entonces en t igual a 5 años, o sea, después de 5 años, que es lo que nos pide el problema, pues va a tener 10.000 por 1 más 0.1 a la 5. Que si ustedes meten esto en la calculadora, pues obviamente les va a dar 1 más 0.1 a la 5 por 10.000, pues nos va a dar, a ver, 16.105.10. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tendrá al final. Y obviamente con esto como que ya encontramos una formulita ahí que nos puede resolver más problemas. Si nos dijeran, a ver, dentro de 10 años, ¿cuánto tendría Juan si no sacara nada de dinero de esa cuenta? Pues dentro de 10 años, si yo quisiera, puedo seguir, pero no necesito hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Porque ya encontré como que una regla por ahí que me permite encontrar la cantidad que tendrá dentro de 10 años, que sería 10.000 por 1 más 0.1 elevado a la 10, ¿vale? Y claro, eso lo puedo meter a la calculadora y ya me da el resultado. Entonces, en general, si nosotros quisiéramos ver cuál es la fórmula del interés compuesto, pues sería, si lo representamos con la letra C de t, que va a ser el capital,
Algunos utilizan la letra M de monto. CDT va a ser igual al capital inicial. Algunos utilizan CI, otros utilizan C sub 0, o sea, de esta forma. Pues es lo mismo, al final de cuentas tienen que decir qué significa ese número, ¿no? Entonces C sub 0 o CI, puedo poner aquí, ¿vale? Pero pues lo vamos a dejar como C sub 0 porque la I va a ser la tasa de interés. Entonces, para no confundirnos, igual podemos cambiar la I por la R, ¿no? Que es muy común en este tipo de fórmulas. Entonces, independientemente de cuál letra utilicemos, siempre va a corresponder a cualquier fórmula que ustedes encuentren, ya sea de internet o en algún libro, ¿vale? Entonces voy a poner aquí C sub 0, que es capital inicial, por 1, que es el 1 que siempre aparece en esa fórmula, más, y este 0.1, pues obviamente viene de quién, de que es el 10% anual, o sea, es la tasa de interés, nada más que convertido en decimales. Entonces la tasa de interés aquí lo vamos a representar con la letra R, aunque también se puede representar con la letra I de interés, ¿no? R, y arriba el exponente pues va a ser el número de años, que va a ser el tiempo. Entonces esto, si se fijan, es una función que depende del tiempo, ¿vale? La variable dependiente pues es el capital y la variable independiente pues va a ser el tiempo. Y esta es la formulita que nos sirve para calcular el interés compuesto. Entonces aquí voy a escribir qué significa cada uno. C de T dijimos que viene siendo el capital final, ¿no? O monto final, que algunos utilizan la letra M también. Y C sub 0 representa el capital inicial. La R dijimos que es la tasa de interés anual. Obviamente la tasa está convertido a decimal, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en decimal. Regularmente las tasas de interés los dan en porcentaje, pero obviamente para esta fórmula pues tendremos que ponerlo en decimal. Si lo quisiéramos manejar como la tasa de interés en forma de porcentaje, entonces aquí tendremos que dividir entre 100, ¿vale? Entonces si aquí me ponen 10 entre 100 me va a dar 0.1, que es lo que ya usamos ahí. Pero aquí ya le puse que está dado en decimal, la R está dado en decimal, ¿vale? Y luego pues la T, que representa la T en esa fórmula, pues la T representa el tiempo, que en este caso va a ser en años, ¿vale? El tiempo en años. Entonces ya tenemos una formulita para calcular el interés compuesto. Entonces con esto imagínense ustedes que sus papás les pregunten, oye hijo, tú que vas en el CCH, yo quiero abrir una cuenta en el banco y en el banco me dicen que me dan el 7% anual. En cuanto, si voy a depositar 50,000 pesos, ¿en cuánto tiempo tendré, no sé, 80,000 pesos? Pues ya ustedes podrán resolver este tipo de problemas, ¿vale? O bien que les pregunte, a ver hijo, a ver si voy a depositar 100,000 pesos en el banco y el banco me está dando el 6% anual, ¿cuánto tendré dentro de 10 años? O dentro de 20 años si me quiero jubilar, ¿no? Entonces ustedes, como ya son hábiles para resolver este tipo de problemas, pues simplemente aplican la formulita que está aquí. De capital inicial, pues son 100,000. La tasa de interés, ese es el 6%, o sea 0.06. Y T, pues son 10 años, pues T vale 10. Entonces sustituyen y ya les va a dar el capital al final de 10 años. ¿Vale? Y ya sus papás estarían felices porque les va a tocar una buena pensión o no tan buena como ellos habían pensado. Ok, vamos a seguir un poco más sobre este tipo de problemas. A veces ¿cómo se dice? Los centros de inversión o las casas de inversión o los bancos no te dan el 10% anual, sino a veces te dicen, bueno, te dicen que es el 10% anual, pero te dicen que es capitalizable semestralmente, por ejemplo. Entonces vamos a entender, a hacer un ejemplo con eso para entender qué significa eso de capitalizable. Entonces imagínense ustedes que tienen el siguiente problema.
ese mismo Juan que anda invirtiendo su dinero, ¿no? Entonces imagínense que dice, ahora Juan va a depositar otra vez los 10,000 pesos en un fondo de inversión. Que le ofrece, vamos a poner lo mismo, ofrece el 10% anual, pero capitalizable semestralmente. La pregunta es, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 5 años? Ahí tendrá. Bueno, primero vamos a entender qué significa esto de capitalizable semestralmente. Ese término de capitalizable es muy utilizado por los ¿cómo se llaman? Los contadores públicos, los contadores, que son los que se encargan de llevar todo el registro contable, ¿no?, de las empresas y que trabajan en todo esto de lo financiero, ¿no? Entonces ellos utilizan esa palabra de capitalizable y en cierto sentido es, bueno, es natural el utilizar esa palabra. Capitalizable significa que el interés se abona al capital, por eso se llama capitalizable. Ya no se hace al año. Si se fijan aquí, solamente dice que el fondo de inversión ofrece una tasa de interés del 10% anual, o sea que cada año el interés se agrega a capital. Pero acá ya no es así, ahora es cada 6 meses, semestralmente se va a agregar la cantidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ponemos el tiempo, ponemos aquí el capital. Entonces el tiempo en t igual a 0, al inicio, pues obviamente Juan va a tener los 10,000 que tiene en sus manos, ¿no?, que apenas va a depositar. Tiene 10,000, ¿vale? Voy a quitar los ceros nada más para dejar los 10,000. Pero después de 6 meses, ahora ya no es un año, sino son 6 meses. Ya se le abona a ese capital los intereses. Obviamente, no se le va a abonar el 10% de ese interés, ¿no?, sino solamente se le va a abonar la mitad. ¿Por qué? Porque todavía no llega el año, ¿no? Recuerden que el 10% es anual, o sea, el banco o la casa de inversión ofrece el 10% anual, o sea, no es semestral. Entonces aquí le van a dar el 5% nada más, que sería la mitad del interés anual. Entonces tendrá los 10,000, después de 6 meses tendrá 10,000 más el 5% de quién, pues de 10,000. Como les digo, no les va a dar el 10%. ¿Por qué? Porque apenas llevamos 6 meses. Le van a dar la mitad del porcentaje, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, pues esto, si lo cambiáramos, sería 10,000 más 0.05 por 10,000. Eso es lo que te va a tener al final de 6 meses. Pero igual, como queremos encontrar una formulita aquí, pues esto es lo mismo que poner 10,000 por 1 más 0.05, ¿vale? Entonces eso es lo que va a tener al final de 6 meses. Y después, otra vez pasan 6 meses, que ya sería un año. Pues se le van a agregar otra vez el 5% faltante, ¿no? Ya pasó otros 6 meses, entonces a esa cantidad que tenía, que son 10,000 por 1 más 0.05, le van a dar otra vez el 5%. ¿De quién?
pues de los 10,000 por 1 más 0.05. Aquí parece que es paréntesis, pero es un 1. Ahí está. Entonces al final de un año pues va a tener 10,000. Lo voy a reescribir 1 por 1 más 0.05 más 0.05 por 10,000. Lo voy a poner entre corchete por 1 más 0.05. Y hacemos lo mismo. Esto lo factorizamos y nos queda 10,000 por 1 más 0.05 por 1 más 0.05, que es lo mismo que si lo ponemos al cuadrado, ¿vale? Entonces sería 10,000 por 1 más 0.05 al cuadrado. Eso es lo que va a tener al final de un año. Si nosotros quisiéramos comparar, recuerden que acá al final de un año tenía simplemente 11,000 pesos. O sea, estos al final de un año era 11,000. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará acá? ¿Será esto mayor de 11,000 pesos? Si nosotros metemos eso en la calculadora, pues sería 1 más 0.05 y eso lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por 10,000, nos va a dar 11,025. Si se fija, es un poquito mayor. O sea, si el lugar donde se vaya a invertir les dice que es capitalizable semestralmente, pues obviamente obtienen aquí 25 pesos más que si lo hacen de manera anual, ¿vale? Entonces eso es después de un año. Después, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente tiempo que se necesita para capitalizar? Pues sería un año y 6 meses. Se le van a agregar todo ese interés. Y obviamente, como lo que hemos visto aquí, ya pueden decir cuál es el resultado, ¿no?, del siguiente. Y la respuesta aquí sería 10,000 por 1 más 0.05 elevado a la 3. Y si es en 2 años, pues aquí sería 10,000 por 1 más 0.05 a la 4. Y así nos podemos seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en t igual a 5 años? ¿Cuál sería la respuesta? Pues obviamente sabríamos que son 10,000 por 1 más 0.05 elevado, aquí en vez de que sea 5 sería ¿qué? Sería 10, porque a los 2 años aquí es 4, ¿vale? Al año pues es 2, entonces como que es el doble, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos ese resultado. Y eso, si lo metemos en la calculadora, pues nos da 16,288.94. Eso es lo que va a tener al final de 5 años. Acá, al final de 5 años, tenía 16,105.10. Si se fijan, sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, si se capitaliza más veces en un año, pues obviamente va a ser mayor el monto al final, ¿vale? Entonces sean muy precavidos en eso, ¿no? Entonces si el banco o la casa de ahorro o alguna otra institución les ofrece capitalizar su dinero mensualmente, bimestralmente, semestralmente, pues es mucho mejor que si se los abona al final del año. Alguien puede pensar, no, pues es lo mismo, ¿no? Pero no, si se fijan, ahí hay una diferencia. Entonces, ahí ya tienen la respuesta.
¿Por qué aquí aparece el doble? O sea, si T es en 5 años, ¿por qué aquí es a la 10? Porque dice capitalizable semestralmente significa que se agrega interés al capital 2 veces por año, porque es semestralmente, ¿vale? Si fuera por cada cuatrimestre, pues sería 3 veces al año, porque cada 4 meses se va a agregar el interés a capital. Si fuera trimestralmente sería cada 3 meses, o sea, sería 4 veces al año. Si fuera mensualmente, si fuera capitalizable mensualmente, pues sería 12 veces, o sea, cada mes le va a estar agregando capital, ¿vale? Entonces, de ahí sale eso de esa formulita. Entonces, en general, nosotros podemos decir que existe otra fórmula, la fórmula de interés compuesto capitalizable. Obviamente aquí es semestralmente, o sea, 2 veces por año. Y la fórmula pues sería capital final va a ser igual a capital inicial por 1 más, aquí sería la tasa de interés entre 2, porque aquí la tasa de interés anual era el 10%, pero al dividirlo entre 2 nos daba el 5%. Y acá pues sería el doble del tiempo, entonces en vez de t sería 2t, donde t está dado en años, ¿vale? Y bueno, como les dije ahorita, también les pueden decir que su capital, bueno, el dinero es capitalizable eh, trimestralmente, ¿no? Entonces también hay una fórmula para eso, de interés compuesto capitalizable trimestralmente. Si dice que se hace trimestralmente, significa que se abona el interés a capital cuántas veces al año, pues obviamente 4 veces, porque se hace cada 3 meses. Entonces ahí la fórmula pues sería C de T igual a C sub 0 por 1 más R entre, pues sería entre 4, porque tenemos que dividir el interés en 4 partes. Y acá sería 4 por T, ¿vale? Entonces ahí tenemos. Claro, si nosotros aplicamos esta misma fórmula al dinero que teníamos acá, sería en 5 años, C de 5 sería igual a 10.000 por 1 más 0.1, que es la tasa entre 4, elevado a la 4 por 5. Entonces esto aproximadamente pues nos va a dar, si lo metemos a la calculadora, 16.386.16. Es un poquito mayor que el que obtuvimos acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se hace 4 veces el abono del interés al capital. En cambio en la semestral pues se hace 2 veces nada más. Y si lo quisiéramos hacer, no voy a poner el de mensual, yo sé que ustedes ya lo pueden agregar aquí sin ningún problema. Pueden poner cuál es la fórmula de interés compuesto capitalizable mensualmente. Ustedes lo pueden agregar sin ningún problema. Yo voy a poner aquí ya uno último. Imagínense que les dice que esto pues ya ninguna institución se los diría, ¿no? La fórmula de interés compuesto capitalizable diariamente. Ustedes tendrán que poner su resultado por acá, ¿no? Pero ahora les dice diariamente. Pues sería CDT igual a C sub 0, que es capital inicial, por 1 más la tasa entre 365, ¿no?
elevado a la 365 por t, ¿vale? Si lo quisiéramos aplicar a nuestra formulita, pues tendríamos c de 5, sería 10.000 por 1 más 0.1 entre 365 elevado a la 365 por 5, porque son 5 años, y esto si lo metemos en la calculadora nos va a dar aproximadamente 16.486.08, ¿vale? Si se fijan, es un poquito más que la de trimestralmente, ¿vale? Entonces ahí tenemos todo el capital final después de 5 años. Si se capitaliza diariamente, o sea, al terminar el día se agrega el interés que generó en ese día al capital, y así todos los días, ¿vale? Entonces, chance ya haya alguna institución que lo hace. Claro, si ustedes piden un préstamo al banco o bien utilizan la tarjeta de crédito, cualquier tarjeta de crédito, obviamente el banco sí hace esto. O sea, ahí sí les cobra los intereses capitalizables diariamente. O sea, cada día se genera interés. Pero claro, si el banco les presta, bueno, si ustedes abonan al banco, perdón, si ustedes dejan su dinero al banco, obviamente el banco no les va a dar el interés diariamente, ¿no? Se los va a dar cada año, ¿no? Y chance, cada 6 meses, pero lo más probable es que sea cada año. Pero si ustedes le piden prestado, ahí sí, los intereses se cobran diariamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, en general, si dice lo siguiente, la fórmula de interés compuesto capitalizable n veces al año. Puede ser diariamente, puede ser mensualmente, puede ser trimestralmente. O sea, todas esas fórmulas se pueden reducir a esta fórmula. C de t va a ser igual a C sub 0 por 1 más R entre n elevado a la n por t, ¿vale? Esa va a ser la fórmula. O sea, si se capitaliza 2 veces, pues n vale 2, o sea, semestralmente. Si se capitaliza trimestralmente, o sea, n valdría 4. Si se capitaliza cuatrimestralmente, pues sería n igual a 3. Si se capitaliza mensualmente, n sería 12. Si lo hace diariamente, pues n valdría 365. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si fuera por hora? O sea, si cada hora se capitaliza el dinero. ¿Qué pasa si fuera cada minuto? ¿Qué pasa si fuera cada segundo? Cada milisegundo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues resulta que esta fórmula se convierte en otra. Y esta fórmula se conoce como la fórmula de interés compuesto capitalizable continuamente. Continuamente o en cada instante. ¿Qué significa eso de continuamente? Pues siempre el interés se agrega capital. Cada milisegundo, cada segundo, bueno, como quieran verlo, ¿no? O sea, siempre el dinero genera interés y ese interés se agrega a capital, ¿vale? Eso significa que es continuamente. O sea, no es diario, no es cada mes, no es cada cuatrimestre, sino cada instante. O sea, cada segundo, bueno, aquí podemos decir cada milisegundo, ¿no? Se agrega capital, ¿vale? Entonces, n pues crece un montón, ¿no?
si fuera, por ejemplo, hora, pues la pregunta es cuántas horas tendría el año, ¿no? Tiene como, ¿cuántas horas tiene un año? Pues tendríamos que multiplicar 24 por 365, ¿no? Sería 8760, ¿no? Ese sería el valor de n, si fuera cada hora. Ahora si fuera cada minuto, pues multiplicamos eso por 60, sería 525.600. Si fuera cada segundo, multiplicamos eso por 60 y ya tenemos 31.536.000. O sea que n tiende a infinito, ¿no? Se hace muy muy grande el número n. Y si fuera cada milisegundo, pues eso lo multiplicamos por 1000, ¿no? Entonces es un número bastante grande. ¿Cuál sería la fórmula ahí? Pues resulta que esa fórmula que tenemos ahí, si se hace de manera continua, o sea, cada milisegundo o más pequeño el tiempo todavía, esta fórmula se convierte en c de t igual a c sub 0 por e elevado a la rt. Esto es lo máximo que se puede capitalizar un dinero, ¿vale? Ese es lo máximo, no hay más, o sea, no se puede capitalizar más veces, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí aparece la famosa E. Y este tiene una gran historia, ¿no? El número E. El número E, que se conoce como la E de Euler. Se escribe Euler y se pronuncia Euler. Entonces esa es la famosa E de Euler, ¿vale? Y obviamente ese número, si ustedes lo ponen ahí en la calculadora, ese número que está ahí, que se conoce como E, tiene un valor aproximado de 2.7182828284. Y bueno, y se sigue, ¿no? Es un número irracional, así como pi es un número irracional y tiene infinitos decimales y no se repite, ¿vale? Por eso es irracional. Ese es el valor de E, ¿vale? Pero ustedes cuando trabajen con la E, si no tienen una calculadora que tenga integrada la E, pueden utilizar esta aproximación. Pongan 2.3183 y ya está, ¿vale? Aquí me faltó un 1, ¿no? Entonces con que agarren 4 decimales, con eso es suficiente, ¿vale? Para sustituir. Si nosotros quisiéramos ver qué pasaría con Juan en este problema, imagínense que les dice, no, pues nosotros ofrecemos capitalizar continuamente su dinero. ¿Cuánto tendría Juan al final de 5 años? Pues simplemente aquí se sustituye ese de 5 por C sub 0, que serían 10.000, por E elevado a la tasa, que es el 10%, sería 0.1 por 5. Entonces si nosotros metemos eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Ponemos E elevado a la 0.1 por 5 por los 10.000, que es lo que invierte al inicio, da 16.487.21. Si se fijan, si comparamos esta cantidad con la de diariamente, que es la que tenemos acá, ¿cuánto subió? Apenas subió un pesito, ¿vale? O sea, ya si lo hace diariamente ya nos da esa cantidad, pues ya que lo haga cada hora, cada minuto, cada segundo, pues no es mucha diferencia, ¿no? Es muy muy poca. Y aquí que lo haga continuamente, o sea, cada instante que pase,
pues apenas subió un pesito, ¿no? O sea, es muy poco, ¿vale? Entonces, claro, esta fórmula que tenemos aquí, o esta función, tiene fines teóricos, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos donde se puede aplicar ese tipo de funciones, ¿no? Pero no, prácticamente pues no sirve, ¿no? O sea, si se fijan ahí, si ya puedo hacerlo capitalizable cada día, pues ya no tiene sentido utilizar la fórmula de continuamente, ¿no? Ya con eso es más que suficiente. Pero bueno, ¿de dónde proviene esa E? Ese sería algo interesante, ¿no? Pues si nosotros comparamos estas dos fórmulas o estas dos funciones, si vemos esta parte de aquí es lo mismo que está aquí. Todo esto es lo mismo que está acá. Esto de aquí es lo que cambia con esto de acá. Entonces, ¿qué significa esa E o de dónde proviene? ¿Cómo la podemos obtener? Ya dijimos que es la E de Euler, ¿no? Y tiene una gran historia, ustedes podrán investigarla. Pero resulta que si nosotros tomamos la R igual a 1, si R es igual a 1, o sea que nos den el 100% la tasa de interés, tendremos 1 más, tenemos 1 más R entre N, ¿no? Elevado a la N. O a la N por T, ¿no? Acá. Que es esta parte que estoy agarrando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría acá? Pues si nosotros no agarramos la T, si nos olvidamos de la T, de esta T de aquí, y solamente ponemos la N, pues resulta que si ustedes le dan valores a N y si R vale 1, pues obviamente esto se convierte en 1 más 1 entre N elevado a la N, ¿vale? Si ustedes hacen su tabla, acá ponen N y acá ponen el 1 más 1 entre N a la N. Cuando N vale 10, por ejemplo, pues obviamente esto sería 1 más 1 entre 10 elevado a la 10. Y esto les da aproximadamente 2.59742. Si ponen N igual a 100, esto es lo mismo que 1 más 1 entre 100 elevado a la 100. Y esto da aproximadamente 2.704813. Y si es a la 1000, pues esto es 1 más 1 entre 1000 elevado a la 1000. Y esto es aproximadamente 2.718145. Y pueden poner el de 10.000 y es 1 más 1 entre 10.000 elevado a la 10.000. Y esto les da aproximadamente 2.7180. A ver, creo que aquí me equivoqué. Este era el después. 2.7169. 6923. Y este sí, 2.318145. Y lo pueden hacer para 1.000.000. Y obviamente esto les va a dar 2.718280. ¿Vale? Entonces, si n se va hasta el infinito, o sea, cuando n tiende a infinito, este valor tiende al valor de e. ¿Vale? Eso ustedes lo van a ver en cálculo, para los que vayan en cálculo, que 1 más 1 entre n a la n, esto tiende o se acerca al número e cuando n se acerca a infinito. Si n es muy grande, pues este valor, todo esto, el valor es e, ¿vale? Claro, utilizando la notación de cálculo, pues eso significa que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 entre n elevado a la n es igual a e. Esta es una notación que van a aprender en cálculo, ¿vale?
No se preocupen por eso. Si ustedes entendieron esta parte, no hay ningún problema. Significa que ese número, si se fijan aquí en la tabla, cuando n crece mucho, pues esa expresión se acerca al valor de e, ¿vale? Recuerden que e ya dijimos que es aproximadamente 2.71, 82, 81 y se sigue, ¿no? ¿Vale? Y claro, si nosotros le agregamos una r, no sé, 1 más r entre n, que era la expresión que tenemos, a la n, pues cuando n tiende a infinito, este valor se acerca a e a la r, ¿vale? Que es el número que aparece acá, e a la r, ¿vale? Entonces tiene una explicación ahí, ¿no? O sea, si se hace continuamente significa que n tiende a infinito, ¿no? Y si n tiende a infinito, pues esta formulita se transforma en esta de acá. Entonces ahí ya tienen una forma para calcular el valor de e. Y ya tienen una fórmula para calcular el interés compuesto que se capitaliza continuamente. Vamos a seguir con esto. Entonces ya vimos un ejemplo de las funciones exponenciales. Un ejemplo muy cercano a ustedes, que ustedes puedan resolver ya sin ningún problema. Pero obviamente existen muchas otras aplicaciones, otros de los fenómenos que existen en la naturaleza que se pueden modelar con este tipo de funciones, es precisamente el crecimiento de la población. Aquí voy a poner un ejemplo sencillo de crecimiento de población o crecimiento poblacional. Vamos a plantear un problema de crecimiento poblacional para ver cómo se puede aplicar. Dice lo siguiente: una población puede ser de personas, de animales, de algas, de plantas, etcétera, etcétera, de insectos. Aquí dice una población de 4 millones de habitantes crece 2.5% anualmente. La pregunta es: ¿cuántos habitantes tendrá la población al cabo de 5 años? Y pues resulta que este problema es igualito al problema del interés compuesto. Solamente lo que cambia pues son ¿cómo se dice? Las variables, ¿no? Ponemos aquí el tiempo y acá ponemos el número de habitantes, ¿no? Entonces en t igual a 0, pues obviamente va a haber 4 millones, que lo van a estar con 4. En t igual a 1, pues va a haber 4 millones más el 2.5% de 4, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 4 más 0.025 por 4. Y esto es lo mismo que 4 por 1 más 0.025, ¿no? Igual en t igual a 2 años, t igual a 2 años, pues sería 4 por 1 más 0.025, que es lo que habrá después de un año, más el 2.5% de quién, pues del 4 por 1 más 0.025. Ahí está. Y claro, si nosotros convertimos eso a decimales otra vez, nos va a dar 4 por 1 más 0.025 al cuadrado, ¿vale?
¿vale? O sea, se sigue la misma secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando t sea t igual a 5 años? Pues obviamente sería 4 por 1 más 0.025 elevado a la 5. Que eso, si lo calculamos, lo metemos en la calculadora, nos va a dar 4.53 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, como que ya tenemos ahí una formulita, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Pues como trata de población, sería P de T. La población final va a ser la población inicial por 1 más la tasa elevado a la T, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí una formulita para el crecimiento poblacional, ¿vale? Pero resulta que si nosotros manejamos con la E, pues resulta que esto también se convierte en otra función. ¿Cuál sería? Pues sería P de T igual a P sub 0 por E elevado a la RT. Esta es otra de las funciones exponenciales que nos sirve para resolver este tipo de problemas, para no tener que hacer todo este proceso, o bien cuando queremos aproximar el valor de una manera sencilla. Acá pues tendríamos un pequeño problema, ¿no? Es un poquito más complicada la fórmula de arriba que la de abajo. Entonces, ¿qué significa estos valores? P de T pues es la población final, ¿no? Después de ciertos años, ¿no? Población final. P sub 0 pues sí es la población inicial. Sé cuántas personas, cuántos sujetos hay al inicio. La R pues va a ser la tasa de crecimiento anualmente, ¿vale? Y la T pues es el tiempo, ¿no? El tiempo en años. Si ustedes sustituyen los valores aquí, P de 5 les va a dar P sub 0, que son 4 por E elevado a la 0.025 por T, que vale 5. Si ustedes sustituyen esos valores en la calculadora, les va a dar 4.53 millones. Aquí nos dio exactamente igual, pero a veces va a variar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos usando la E y acá estamos usando otra expresión que dedujimos a partir de este análisis, ¿vale? Estas dos funciones pues son equivalentes, ¿vale? Ya sea que yo utilice esta expresión o bien que utilice esta expresión de acá, que es más sencilla, ¿no? Entonces ahí tenemos dos funciones exponenciales que nos sirven para modelar el crecimiento poblacional. Tanto el primero como el segundo nos sirven para exactamente lo mismo. Vamos a ver un último problema que nos cambia un poco esto de aquí. En vez de crecimiento, también podemos hablar de crecimiento o decaimiento, ¿no? Una de las aplicaciones más bonitas es, por ejemplo, cómo le hacen los antropólogos para calcular la edad de un fósil, ¿no? O decir, no, pues este fósil pertenece a la era paleolítica o no sé. Entonces, ¿cómo le hacen para saber en qué periodo pertenece tal fósil, ¿no? Entonces, lo que hacen es utilizando precisamente una función exponencial. Y no solamente para eso, ¿no? Imagínense ustedes cómo se diluye el alcohol o las drogas en el cuerpo humano, pues también sigue una función exponencial. Con el paso del tiempo, pues va disminuyendo la cantidad que se mantiene en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque se libera a través del sudor, de la orina, etcétera, etcétera, ¿vale?
Entonces ahí también está otro ejemplo de donde podemos aplicar este tipo de funciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo nada más. A este ejemplo le vamos a llamar el decaimiento radiactivo. ¿Cómo decae esa parte radiactiva, ¿no? Y es lo que se utiliza para saber la edad de un fósil, por ejemplo, utilizando el carbono 14, por si quieren investigar ahí. Este no es tanto como eso, pero este lo investigué igual en internet y ya después planteé el problema. Dice el estroncio, que es un isótopo radioactivo, el estroncio 90, decae en forma exponencial a razón de 2.8% anual si se cuenta con 1000 gramos en una sustancia y la pregunta es ¿qué cantidad de estroncio 90 quedará en la sustancia al cabo de 50 años? Ahí está. Entonces nos están planteando ese problema, ¿no? Como les comento, el decaimiento radiactivo significa que ese elemento se va disminuyendo, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿vale? Por la radiación que ¿cómo se dice?, que emana, ¿no? Entonces, al emanar cierta radiación, pues disminuye la cantidad que hay. Es como les comenté ahorita, es como los medicamentos, para no decir el alcohol, ¿no? Los medicamentos, cuando ustedes toman cierto medicamento, pues hay un momento donde alcanza el máximo, ¿no?, que es cuando lo toman. Y ya con el paso del tiempo, pues ese medicamento como se libera del cuerpo, pues obviamente de diferentes formas, ¿no?, como el sudor o la orina, ¿no? Entonces va a ir disminuyendo esa cantidad que tiene en el cuerpo conforme vaya pasando el tiempo. Al igual que las bebidas embriagantes, ¿no?, que obviamente cuando llega un punto máximo, entonces ustedes pues pierden la noción o se sienten muy alegres, y ya conforme vaya pasando el tiempo, si ya no toman más, pues obviamente el efecto desaparece. ¿Por qué? Porque pues va disminuyendo la cantidad que tienen dentro del cuerpo. Entonces, lo mismo sucede con este tipo de isótopos radioactivos. Les digo que existen otros. Está, por ejemplo, el carbono 14, que es muy útil, el que está en los huesos. Entonces ahí lo que hacen los antropólogos es medir qué tanto de carbono 14 hay en un fósil, ¿no?, para saber cuánto tiempo ha pasado. En este caso estamos planteando un problema del estroncio 90, y lo que nos dicen es que este estroncio lo que hace es que cada año que pase va disminuyendo a una razón de 2.8%. O sea, si al principio hay 1000 gramos, después de que pase un año, pues obviamente va a haber menos cantidad, ¿no? Y así al segundo año pues va a haber mucho menos, y así sucesivamente. En vez de subir la cantidad, aquí disminuye la cantidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Pues se hace exactamente igual que los anteriores, que estos de aquí. Solamente que en vez de que aumente, en vez de sumarle acá, en vez de sumar aquí,
pues se le resta, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo sé que ustedes pueden resolver este problema sin ningún problema, usando la tablita, ¿no? Aquí ponen el tiempo y aquí ponen la cantidad, ¿no? Entonces en t igual a 0, pues obviamente va a haber la cantidad inicial, que son 1000 gramos, ¿no? Después de que pase un año, pues obviamente ya no va a haber 1000 gramos, va a haber 1000 gramos menos el 2.8% de quién, de 1000 gramos. Y entonces esto se puede ver como 1000 menos 0.028 por 1000. Y esto es lo mismo que 1000 por 1 menos 0.028. Entonces, si se fijan, lo único que va a cambiar es que en vez de más es menos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría después de t igual a 2? Ustedes lo pueden hacer, de t igual a 3. Y después de 50 años, obviamente 50 años ya no podrán hacerlo, pues es muchísimo, ¿no? El chiste es encontrar algún patrón ahí que se siga para resolver este problema. Entonces, este se los voy a dejar porque ya sé que ustedes lo pueden hacer. Pues aquí la pregunta es cuánto habrá después de 50 años. Pero lo que yo quiero ver es que este mismo problema es exactamente igual que estos de acá. Pero claro, como les comenté ahorita, hay un signo menos ahí. ¿Eso qué significa? Pues la función que nosotros teníamos acá, este de aquí que está encerrado, es exactamente la misma función que vamos a utilizar acá. Solamente que para este tipo de problemas se utiliza, en vez de p de población, se usa la n de t. Entonces aquí sería n sub 0 por e a la... Aquí ya no se usa la r, sino se usa la k, donde la k representa la tasa de crecimiento o decaimiento. ¿Cuándo va a crecer? Pues cuando k es positivo. Si k es mayor que 0, significa que es crecimiento. Y si k es negativo, significa que va a ser decaimiento. Eso creo que es intuitivo, ¿no? Entonces, en nuestro problema, pues aquí queremos resolver este problema, sería n de quién. Nos están pidiendo para t igual a 50 años. Entonces sería n de 50 va a ser igual a n de sub 0, que vale 1000, es la cantidad inicial, por e elevado a la k. La k es la tasa o la razón, que en este caso es 2.8. Convertido a decimal sería 0.028 por 5. Perdón, por 50. Esa es la cantidad que va a tener al final de 50 años. Si ustedes eso lo meten en la calculadora, les va a dar 246.59 gramos. Si se fijan, después pasados los 50 años, pues obviamente se redujo bastante. Había 1000 gramos y después de 50 años ya solamente quedan 246.59 gramos. ¿Vale? Entonces, esa es la otra prueba que se puede resolver. Entonces, esta fórmula o esta función se llama, si k es negativo, bueno, aquí, perdón, me faltó poner el signo menos, porque decrece, ¿no? Si lo hubiera dejado el más ahí, pues obviamente no nos va a dar esa cantidad, nos daría un número mayor que 1000, ¿no? Porque va creciendo. Pero como este decae, se decrece, pues ahí tendría que ser negativo. Y lo que les queda a ustedes es comparar este resultado con el que se obtiene aquí, para que vean si son muy diferentes o son iguales. Entonces ya vimos 3 ejemplos de donde se utilizan las funciones exponenciales. Una es en el interés compuesto, la otra es en crecimiento poblacional, que como les digo, esta es la fórmula para el crecimiento poblacional. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo crece una cierta población de algas, de bacterias, de personas,
sería aplicar este modelo, ¿vale? Y si ustedes quisieran estudiar, no sé, algo de historia, quisieran ser antropólogos o quisieran estudiar algún vestigio arqueológico, pues sería interesante que conozcan este modelo, ¿no? El modelo exponencial. Con esto ustedes podrán determinar la edad de un cierto fósil, ¿no? O incluso si ustedes quieren estudiar medicina, pues necesitan saber de este modelo. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, ¿no? Ciertos medicamentos, ciertas sustancias que uno consume, pues se puede modelar con ese tipo de función, ¿vale? Ustedes pueden saber, por ejemplo, una pregunta para los médicos, por ejemplo, ¿cómo saber cada cuánto tiempo le tienen que dar medicamento a un paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la penicilina se le tienen que inyectar a la persona cada 24 horas o cada 12 horas y por 7 días, ¿no? O por 10 días, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pues obviamente porque alguien ya investigó y vio que el efecto que hace la penicilina pues es de ciertas horas, ¿no? Ya después de esas horas pues ya no hace efecto. Entonces se le tiene que inyectar otra vez, ¿vale? Entonces si ustedes tienen curiosidad sobre eso, pues pueden investigar sobre ese tema, ¿vale? Entonces yo aquí les dejo con esto de las funciones exponenciales, sus aplicaciones.